Muy buenas. Hay una nueva tecnología que pienso que va a revolucionar el mundo de los videojuegos, porque te va a permitir sentir lo que siente tu personaje. Y es el sistema áptico de Ovo. En este vídeo vamos a introducir brevemente el sistema, porque probablemente ya lo conozcáis, pero lo que es novedoso es que vamos a ver cómo programarlo en Unreal Engine. Es decir, cómo vamos a poder integrar en nuestros juegos las sensaciones o la posibilidad de enviar sensaciones a este sistema. Como veis, es una chaqueta que permite recibir sensaciones y aparecen en su página web muchos vídeos de ejemplo, porque además permiten combinarlo con realidad virtual. Y como vemos, para cada uno de los músculos pues vamos a poder recibir las sensaciones que tenga nuestro jugador. Tenemos distintos diseños, que como veis son bastante bonitos. Además es compatible con PC, con consolas y con realidad virtual. El skin de Ovo pues es bastante ligero. Como podemos ver en este apartado de sensaciones, lo que nos permite es cambiar las formas de jugar, incluyendo el tacto, es decir, el tacto de nuestro cuerpo dentro del juego, en distintos juegos como de tipo de conducción, de caída libre, etcétera. Y estas son las sensaciones que aparecen por defecto, por ejemplo, de impacto, pues un pelotazo, un dardo, un disparo con salida, lo podemos notar por entrar y salir por detrás, hachazo, picadura de insectos, heridas leves, una daga, o distintos tipos de interacción, como cuando se coge algo, cuando hay que levantar un peso, empujar un objeto, y experiencias como por ejemplo sentir el viento, conducción rápida, una vibración de ir al ralentí, estrés, caída libre, etc. Y respecto a los juegos disponibles, pues hay muchos juegos populares que ya están ahora mismo integrados. Por ejemplo, GTA, el Assassin's Creed, el Motorfest, el Fortnite, el League of Legends, el Halo. Es decir, como podéis ver, la lista de juegos es bastante grande. Y la ventaja es que el sistema de desarrollo que tienen es muy sencillo. Es decir, vamos a ver, voy a intentar crear una serie de vídeos. Este sería el primero, casi con el Hola Mundo, para poder enviar sensaciones a la chaqueta. Y tenemos un kit de desarrollo y se puede trabajar con Unity, con Unreal o directamente con C++. Con una ventaja muy interesante, y es que para desarrollar no necesitamos tener el Ovo Skin, sino que podemos utilizar la aplicación que nos permite simular el Ovo Skin. Por lo tanto, podemos programar sin problema y al final del desarrollo pues hacer las pruebas. No debéis dejar de mirar la descripción, porque pondré enlaces muy interesantes como en la API, los accesos que sean posibles publicar del kit de desarrollo, esta página web y una serie de recursos que pueden interesar. Por lo tanto, no dejéis de mirar la descripción y vamos a empezar. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser instalar el plugin. Necesitamos haber descargado los ficheros de Ovo. En la descripción aparecerá cómo hacerlo y lo primero va a ser instalar el plugin. Entonces nos vamos a ir a nuestra carpeta donde tengamos instalado el Unreal Engine y en plugins vamos a buscar Marketplace y ahí vamos a arrastrar directamente la carpeta que está en el zip, que es la de Ovo Integration. Ahí veremos luego que aparece en Content una información que vamos a utilizar, pero con esto ya estaría el plugin instalado. Vamos a instalar también el visualizador de Ovo, que es cuando no tengamos el skin disponible, pues podemos trabajar con él y vamos a poder ver cómo enviar la información. Y va a ser tan sencillo como coger el zip y en archivo de programa donde queráis copiar el ejecutable y ya podremos ejecutarlo sin problema. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con la aplicación de creador de sensaciones, que la veremos más adelante. Y ya simplemente pues abrir el visualizador. Nos va a permitir visualizar una simulación del Ovo Skin, donde tenemos una imagen de la parte de frontal, en la parte de atrás, y cada vez que le enviemos aparece una dirección IP, y cada vez que le enviemos una sensación al Ovo Skin pues aparecerá aquí. El siguiente paso pues va a ser crear un proyecto y configurarlo. Vamos a crearlo desde cero. Aunque como he dicho en Content hay un par de ejemplos que son también muy interesantes para seguir. Entonces abrimos nuestro Unreal Engine, vamos a crear
un nuevo proyecto totalmente en blanco, le ponemos con Blueprint y le ponemos el nombre que queramos, por ejemplo, tutorial de OVO 1. Y tenemos aquí nuestro proyecto en blanco. Entonces vamos a crear mejor un nivel básico, un nivel vacío. Vamos a guardarlo. Bueno, yo tengo una manía de guardar siempre que era una carpeta para distinguir lo que es mío de lo que no es mío con dbv, y ahí dentro pues ya creo el maps, pero ahí cada uno podéis organizarlo como queráis, y le ponemos el nombre del nivel 1. Vale, pues nivel prueba OVO lo tenemos ya listo. El siguiente paso, activar el plugin. Vamos a buscarlo y como lo hemos copiado, pues nos aparece desactivado para este proyecto, pero lo activamos y reiniciamos el entorno. Verificamos que está todo correcto, se ha instalado bien. Vamos a cargar de nuevo el nivel y ahora es cuando vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a ver el primer paso importante, que es cómo conectarnos con el logo skin o conectarnos con el visualizador. Lo que vamos a hacer ahora es copiar los recursos que había en la carpeta content del plugin dentro de nuestro proyecto. Pues vamos a ir a nuestro proyecto, crear una carpeta OVO para guardar todo ahí. Dentro de OVO vamos a crear una carpeta para los maps. Veis que aparecen dos niveles de prueba, que también os invito a que lo miréis, que puede ser muy interesante. Y luego otra para las sensaciones. Estas son las sensaciones que vienen por defecto, pero nosotros podemos crear nuestras propias sensaciones, como veremos en otro vídeo si os parece interesante continuar con esta serie. Entonces ya tengo ahí copiado todo y ahora cuando vuelva a Unreal pues me aparecen los maps y las sensaciones. También importante ver la API, donde está toda la información que nos ofrece OVO, pues en este enlace donde podemos ver todo lo que se puede hacer con la herramienta, desde la parte de cómo conectarnos, cómo enviar sensaciones, cómo crear sensaciones, los distintos tipos, enviarla a un músculo, a varios músculos, la parte del envío, cómo importar las que hayamos generado con las otras aplicaciones, y esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco con nuestra aplicación. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con el level Blueprint y vamos a crearnos, empezar lo primero, el más importante es la conexión, y vamos a ver que después de haber instalado el plugin nos aparece bastantes sistemas de Blueprint donde aparecen orientados para los músculos, algunos que están predefinidos, que son las sensaciones que están predefinidas. También vemos cómo crear esas sensaciones, cómo conectarnos, otros elementos de conexión. Hay una forma de conectarse de forma automática, de hacer una multiconexión a más de un sistema. Podemos enviar la información a más de un nuevo skin al mismo tiempo, y cómo desconectar. Entonces lo primero, por si hubiese alguna conexión abierta, pues antes de empezar vamos a hacer una desconexión de nuestro skin. Y vamos a crear, según se indica en el manual, el siguiente paso es crear esta autorización. Voy a crearlo a conciencia con varios fallos, porque es probable que os pase alguna vez y que no sepáis por qué. Es decir, alguna vez si no enviáis correctamente los parámetros se puede generar algún tipo de crash, y vamos a ver que es muy sencillo si tenéis en cuenta una serie de cosas. Bueno, por ahora, por ejemplo, ya veis que nos falta ahí el enlace entre el return value y el game out de configure, que después lo arreglamos. Y entonces este sería el paso de configuración. Lo siguiente que tenemos que poner sí o sí es que cada vez que se actualice el tick del sistema, pues que se actualice también todo el sistema de OVO. Entonces, para eso, siguiendo también el manual, pues vamos a coger y vamos a generar un nodo de update status, y el tiempo que le pasamos pues es el tiempo que nos genera el game, el sistema, ¿vale? El game time since creation, es decir, este nodo, y con eso pues tendríamos que el sistema se está actualizando en cada tick de reloj. Y ya lo siguiente que nos hace falta es conectarnos. El sistema está muy bien creado y va a poder buscar automáticamente en la red que tenemos que estar en la misma red wifi, nuestro equipo, los equipos que tienen el logo skin.
con AutoConnect se conectaría a alguno de ellos, pero también podríamos hacer una connect indicándole cuál es la IP exacta cuando queramos conectarnos. Como vemos, en intentar dar a compilar me da ahí un fallo y me dice que no tiene las sensaciones, los Baked Sensation, es decir, tenemos que generar un array de sensaciones iniciales, y entonces pues simplemente aquí vamos a crear un array y vamos a poner una. Todo el tema este Baked Sensation también lo veremos con detalle en otro vídeo. Y fijaros que ahí importa la sensación, y otro fallo que nos vamos a encontrar, que nos puede pasar muchas veces, que no le hemos puesto qué sensación. Y entonces si no seleccionamos la sensación es probable que la aplicación no funcione bien. Bueno, probable no, seguro. Entonces si yo le doy a intentar ejecutar, vamos a ver si seguimos conectarnos, no va a funcionar porque nos da un error. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Pues lo que ha pasado, como os decía, tenemos dos fallos ahora mismo en la aplicación. Primero, cuando yo inserte un nodo de sensación, tengo que indicarle cuál es la sensación que quiero conectar ahí. Entonces, disculpa que se me sale de la pantalla, pero lo que estoy haciendo es seleccionar entre la lista de sensaciones disponibles, y voy a seleccionar la de la bola. ¿Veis? El ball aparece ahí. Entonces con eso esa parte estaría lista, pero si intentamos ejecutarlo me sale un segundo fallo, y es porque como también había dicho al principio, no hay conectado los dos nodos de el game auth, lo que devuelve con el configure. Entonces una vez que lo conectamos y ya hemos puesto los valores correctos, ya esta vez sí que no debería haber ningún problema. Lo probamos, le damos al botón de compilar y ejecutamos, y fijaros rápido como en la parte derecha se ha puesto en verde para indicarnos que se ha conectado. Es decir, ahora mismo tenemos conectado nuestro Unreal Engine con el visualizador de sensaciones. Bueno, pues vamos entonces a empezar ahora a ver cómo enviarle sensaciones. Ahí estaría conectado cuando estemos ejecutándolo. Y vais a ver también que está muy bien, la verdad que la API es muy sencilla para poder empezar a trabajar con todo esto. Vamos a empezar primero, buscamos aquí dentro de Ovo, tenemos aquí la lista de sensaciones, cogemos alguna de ellas, por ejemplo la del picotazo de un insecto. Y entonces, una vez que tenemos la sensación, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que construir la sensación uniendo los músculos con los que queremos que afecte. Entonces, a esta opción vamos a poner el build sensation, y entonces vamos a crear un músculo, y aquí tenemos la lista, un desplegable de todos los músculos: el pectoral, abdominal, los brazos y en la parte de la espalda. Entonces seleccionamos por ejemplo el brazo derecho, y una vez que tenemos los dos componentes fundamentales, que son el músculo y la sensación, pues entonces la enviamos. El sense sensation es lo que lo va a enviar al Ovo Skin. Y entonces, bueno, pues para iniciarlo pues vamos a poner por ejemplo que al pulsar la tecla 1 pues envíe, y podemos hacer la prueba. Vamos a comentarlo con C y ponemos por ejemplo picotazo. Ahora cuando compilamos y ejecutamos, veis que ya se ha conectado de nuevo, y cuando yo pulse 1 aparece en el brazo derecho, me aparece gráficamente representado que hemos dado el picotazo, y la parte de abajo en el log es donde se va viendo los mensajes que se van enviando al Ovo Skin. Pues con esto tenemos nuestra primera sensación. Vamos entonces a completar un poco. Si cambiamos por ejemplo al músculo pectoral, pues vemos que la sensación cambia de músculo, por lo que es muy fácil probarlo. Bien, entonces vamos a complicarlo un poquito más. Por ejemplo, vamos a coger la sensación de la bola, de un pelotazo. Y vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a crear un grupo de músculos. Esta vez, en lugar de que solamente afecta a uno, vamos a seleccionar más de uno. Y entonces aquí veis que aparecen por defecto dos, pero con el Add Pin podemos añadir todos los músculos que queramos. Por ejemplo, el pectoral derecho. Tenemos el porcentaje de intensidad, que también lo podemos ajustar. El pectoral izquierdo. Y ahora tendríamos ahí dos músculos. Y esto me devuelve un valor. Y voy a crear pues la sensación cuando pulse la tecla 2, donde voy a unir
la bola, la sensación de la bola con el grupo de músculos, para que cuando pulse ahora el 2, fijaros que es muy sencillo, ya lo tenemos disponible. Cuando pulse el 1 me sale el nombre, cuando pulse el 2 pues me aparece el efecto del balonazo. La API tiene también una opción muy interesante, que es si queremos mandar la misma sensación a todos los músculos, pues seleccionaríamos todos los músculos y al enviarlo vamos a ver en la parte de la derecha que cuando pulso la tecla 2 pues se activa tanto todos los músculos de la parte de delante como de la parte de la espalda. Bueno, pues este sería un segundo ejemplo donde el resumen es enviar una sensación a más de un músculo, ya sea un grupo de músculos o a todos los músculos. Pero hay veces que lo que queremos es una secuencia de sensaciones, es decir, vamos a ver entonces cómo hacer eso. El objetivo ahora es generar una cadena de sensaciones que se apliquen a varios músculos. Vamos a empezar copiando, por ejemplo, para que veáis que también es posible, copiando lo que tenemos antes de los músculos para empezar con los dos pectorales. Y ahora para encadenarlo necesitamos, vamos a utilizar el número 3, el enviar sensaciones, es decir, vamos a dejar un poco el esqueleto básico. Y ahora lo que vamos a hacer es, en las sensaciones, en lugar de tener una sola, vamos a crear una cadena de sensaciones. Entonces para eso tenemos el Build Sensations Chain y cargamos el valor. Aquí podemos, hay 2 por defecto, igual que pasa con los músculos, podemos añadir más. Y aquí pues podemos seleccionar, por ejemplo, el Machine Gun Recoil y podemos poner otra también, pues por ejemplo un Punch. Entonces va a recibir una detrás de otra. Si os fijamos, aparecen en los dos con distintos colores, conforme vamos pulsando distintos botones. Pero para ver un poco qué es lo que estamos pulsando, aunque yo sí lo sepa, pero es bueno mostrar en pantalla algún mensaje de depuración. Entonces vamos a poner detrás de cada una de las sensaciones qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Vamos a ver, pincho la bola o cuando esté pulsando el Machine Gun. Entonces ahora sí podemos ver en la pantalla, vamos a cambiar algún músculo. Sí, vamos a poder ver qué botón estoy pulsando en la parte superior izquierda y en el visualizador veremos los músculos que están afectados. Empezamos, lo primero, la conexión, se conecta correctamente. Y ahora pulso el 1 y salía el byte, pulso el 2 y sale la bola y pulso el 3 y sale la otra sensación. Es decir, estamos pudiendo mandar las distintas opciones. Vamos entonces a dar un paso, aunque la forma correcta es hacerla con la aplicación de sensaciones, pero lo que sí que es cierto es que nos permite la aplicación que nosotros podamos crear dentro, en tiempo de juego, que podamos crear una sensación. Y vamos a ver un poco los parámetros de la misma. Entonces, para ello, pues yo añadiría en las opciones de Oppo, tenemos el Build Sensation, que nos va a crear una sensación. Y estos son los distintos parámetros que tiene, que como digo, lo vamos a ver en un vídeo más despacito porque es muy interesante entenderlo bien. Ahora vamos a darle unos valores iniciales. Necesitamos para nuestra sensación darle un nombre, por ejemplo mi sensación, la frecuencia con la que va a sentirse la sensación, la duración que va a tener, la intensidad, el porcentaje de intensidad sobre el máximo que quiere el usuario, lo que tarda en llegar al máximo y cuando termina lo que baja, es decir, el ramp up, el ramp down y el retraso con la siguiente sensación. Pero como digo, estos son unos datos iniciales solamente para que veáis que dentro de la aplicación se puede crear una nueva sensación. Y esta vamos a hacerla que se active cuando pulse el botón 4 sobre el pectoral derecho. Pues si lo ejecutamos, vemos que cuando pulse el 4 aparece la sensación y abajo se ven en recibido, veis la lista de los parámetros. Si cambiamos el parámetro de 1 a 100, pues vemos que los datos del log se actualizan. Con lo que siempre podemos controlar cuando estemos depurando qué es lo que le está llegando, porque además nos guarda la secuencia de todo lo que se ha enviado. Y para terminar, pues una cosa que es importante hacer también es desconectarlo. Entonces vamos a hacer que cuando termine nuestro juego pues desconecte y libere la chaqueta, el logo skin.
Entonces, por ejemplo, cuando pulse 5, le decimos disconnect y con esto quedará liberada. Usamos también un texto. Y esto sería el Hola Mundo. Tengo previsto muchos más vídeos con distintas opciones. También aceptaré sugerencias en los comentarios que pueden ir pues desde cómo hacer en la aplicación con C++, cómo hacer de verdad con un personaje que reciba en distintas zonas, reciba sensaciones, explicar las aplicaciones de la visualización y la generación de sensaciones. Entonces, bueno, ahí está todo lo que se podría hacer. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, que le deis a la campanita, lo compartáis y nada, nos vemos muy pronto. Un abrazo.